Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Hernán Javier Cutuli, soy médico oncólogo de tumores urológicos. Esta vez les voy a hablar de nuevas terapias en cáncer de vejiga, principalmente posteriores a primera línea. Comencemos con qué es hoy el gol estándar. ¿Sí? Hoy es la secuencia de quimioterapia basada en cisplatino o carboplatina en los pacientes inelegibles a este agente, tanto sea por función renal deteriorada, neuropatía o deterioro de la audición. Tanto el cisplatino como el carboplatino eran agentes utilizados en este estudio, el Javelin Bladder 100, que fue un fase 3 prospectivo, randomizado, que estudió la utilización de la quimioterapia con una secuencia de inmunoterapia en pacientes vírgenes de tratamiento que fueran irresecables o metastásicos. Los pacientes hacían 4 a 6 ciclos de quimioterapia y los que alcanzaban respuesta o presentaban enfermedad estable eran randomizados a placebo o avelumab. El endpoint primario fue la sobriedad global, se estratificó a los pacientes obviamente por el estatus del biomarcador de PDL1. Los endpoints secundarios fueron sobriedad libre de progresión, seguridad, tolerabilidad, y este endpoint actualmente que ya está presente en todos los ensayos clínicos, que es las evaluaciones de los pacientes respecto de cómo sienten el tratamiento y sus propios resultados. Bueno, este estudio básicamente se convirtió en el gol estándar por dos cosas. Primero, porque superó a la rama control, y segundo, porque en medio de todas las estrategias que se han probado en primera línea de cáncer de vejiga, es en el seguimiento la que mayor aporta en mediana sobriedad global, con 21.4 meses, versus 14.3 de la rama de placebo, luego de la quimioterapia. Fíjense, un hazard ratio de 0.69, con un hazard ratio de 0.56 para la población PL1 positiva. Como sabrán, el hazard ratio es una medida de riesgo que, cortada en el tiempo donde se hace la evaluación de eventos, se puede decir que un hazard ratio de 0.56 para sobrevivir global en una población PL1 positivo quiere decir que los pacientes reducen su riesgo de muerte en un 44% respecto a la rama control. Y en el caso de la población general, el hazard ratio fue 0.69, es decir que la terapia en estudio reduce un 30% el riesgo de muerte. Y fíjense todas las combinaciones que se han considerado en primera línea en cáncer de vejiga, ¿sí? Ninguna de estas ha superado al gol estándar actual, que es el que hemos mostrado recién, que es la quimioterapia, y en los respondedores la secuencia con un anti-PDL1 avelumab. Se puede decir que ya tenemos resultados de algunos estudios de combinación, como el InVigor 130, el Keynote 361, el Danube, todos negativos en primera línea sobre, digamos, el comparador que fue la quimioterapia, es decir, tampoco han sido comparados contra gol estándar. Y también algunos han utilizado la rama de monoterapia con inhibidores de checkpoint, que en un par de slides voy a hablar cómo quedó esa indicación, pero globalmente hablando podemos decir que hoy la quimioterapia más la inmunoterapia secuencial es el mejor tratamiento disponible en primera línea, y que ninguna de las combinaciones lo ha superado. En este escenario también aparecen las terapias target, o la comúnmente llamada medicina de precisión, donde realmente el protagonista es el FGFR3, el receptor del factor de crecimiento fibroblástico, como target accionable por drogas
ya aprobadas en cáncer de vejiga. Y podemos decir que es interesante utilizar nuevos agentes que aparecen y se prueban rápidamente, por el hecho de que el escenario en cáncer de vejiga metastásico ha sido bastante desierto. Fíjense cómo el 5 a 10% de los pacientes con cáncer de vejiga se presentan de manera metastásica, casi el 50% recae luego de un tratamiento local, y alrededor del 15% hace unos años, antes de estas nuevas terapias, solo un 15% alcanzaban segundas líneas, ¿sí? En este contexto tenemos varios biomarcadores, como el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento del endotelio vascular, el FGFR, la vía de AKT, la vía de RAS, pero hoy por hoy podemos decir que los dos biomarcadores que utilizamos son el PDL1 y el FGFR3, también el FGFR2, pero con menor respuesta en estos pacientes, y el PDL1, la realidad es que no ha sido hoy considerado como un biomarcador definitivo para elegir una conducta. Sí, es predictivo de mayor respuesta en algunos ensayos clínicos, pero no es contundente como para definir una indicación en cáncer de vejiga. Es así que la FDA ha actualizado la indicación de los inhibidores de checkpoint inmunológicos en primera línea, siendo solo elegibles para inmunoterapia aquellos pacientes que no pueden realizar ningún tipo de platino, es decir, los inelegibles a quimioterapia, ¿sí? Que serían aquellos que tienen ECOG2, metástasis viscerales, alteración de la función renal, o como dije antes, de la función auditiva o neuropatía mayor a grado 2. En este escenario aparece la aprobación del erdafitinib en pacientes progresados a quimioterapia basada en platino, basándonos en un estudio fase 2 del autor Johan Loriot del Gustave Roussy, que mostró una interesante tasa de respuesta. Si lo comparamos con otros agentes de medicina de precisión, no es tan alta, pero es el primero que en cáncer de vejiga aparece en la escena, y podemos decir que hoy tenemos una población biológicamente seleccionada para atacar esta enfermedad. Los puntos que podemos destacar de esto es que, bueno, como la medicina de precisión lo define, los pacientes que responden son los que continúan el tratamiento. A diferencia de la inmunoterapia, no hay el efecto memoria. Es difícil encontrar un paciente que suspende la terapia y sigue en respuesta. Esto es lo que muestra el gráfico de nadadores. La tasa de respuesta completa es baja, del 3%, un 40% de respuesta, de tasa de respuesta global. Hay algunas diferencias en poblaciones. Por ejemplo, los pacientes que habían progresado en inmunoterapia elevaban su tasa de respuesta al 59%, y aquellos pacientes que tenían mutaciones FGFR3 presentaban una tasa de respuesta del 49%. Es decir, que podríamos decir que los progresados a inmunoterapia y esta mutación driver tiene mayor relevancia que aquellos que progresan a quimioterapia y que tiene, por ejemplo, fusiones de FGFR3 o mutaciones de FGFR2. Pero obviamente son resultados realizados en subgrupos y son generados de hipótesis para nuevos ensayos clínicos, no pueden ser tomados como definitorios para tomar una conducta. La sobrevida libre de presión fue de 6 meses, ¿sí? Y el corte de la mediana sobrevida global fue 13.8 meses cuando se presentó el estudio y se aprobó por la FDA en el 2019. Fíjense cómo la aprobación sale para pacientes progresados a platino que tengan esta alteración genómica accionable, ¿sí? Estas son las alteraciones genéticas. Se puede decir que idealmente los pacientes con las mutaciones FGFR3, que son estas, son los mejores candidatos para recibir este agente. Y una actualización de este estudio mostró un ajuste de la sobrevida libre de progresión a 5.5 meses y de la mediana sobrevida global
11.3 meses. ¿Sí? A tener en cuenta como desfavorable de este estudio, como dije antes, fue un fase 2, digamos, el perfil de toxicidad fue de alguna manera manejable, pero sí se puede decir que la gran mayoría de los pacientes tuvo una reducción de dosis obligada y una discontinuación mayor al 10%. ¿Sí? Por lo tanto, se puede decir que es un fármaco bien tolerable, pero que tiene su perfil de toxicidad particular de un ITK. ¿Sí? Por otro lado, no está comparado contra Gold estándar, ni siquiera contra la quimioterapia ni la inmunoterapia en segunda línea, porque es un fase 2, pero es un agente que nos puede asegurar una respuesta de alguna manera en una población estricta con estos drivers oncogénicos. El otro agente que aparece en escena es la combinación de un anticuerpo dirigido a, digamos, una proteína que lo que hace es aumentar la biodisponibilidad de un agente de quimioterapia en la biofase, que es las células tumorales, que es el enfortumab vedotin. ¿Sí? Es un anticuerpo antinectina 4 junto con un fármaco con un mecanismo de acción similar a los citostáticos inhibidores de la polimerización de microtúbulos. Este estudio fue un fase 3 prospectivo, que sí tuvo una rama comparadora, que fue la quimioterapia, ¿sí? A criterio del investigador, el docetaxel, el paclitaxel o la influonina. El endpoint primario fue la sobriedad global. A destacar, en este estudio hubo pacientes pesadamente pretratados, alrededor de un 13% habían hecho más de 3 líneas de tratamiento. Destacable a diferencia del estudio fase 2 que dijimos antes, y también tener en cuenta que tiene una rama comparadora que, si bien digamos, no incluye al pembrolizumab, que se puede decir que es el gold estándar en segunda línea, en ese momento, digamos, hasta que apareció esta secuencia nueva de quimioterapia y avelumab, no estaban representados esos pacientes en este estudio. ¿Sí? El estudio cumplió el endpoint primario de la sobriedad global comparada con la quimioterapia de manera significativa, con un hazard ratio de 0,7, o sea, una reducción del riesgo de muerte del 30% para la población de estudio. Se puede decir que las ventajas de este estudio son que los pacientes eran pretratados, y lo más destacable de esta combinación es que el esquema tenía un 44% de respuesta global y un 12% de respuesta completa, que, teniendo en cuenta la población de pacientes pesadamente pretratados, realmente fue significativo y llamó mucho la atención en la publicación. También un esquema que tiene necesidad de reducción de dosis de cerca del 20% y una tasa de discontinuación de alrededor del 14%, superior a la rama de quimioterapia. O sea, se puede decir que tampoco es una terapia tolerable de la misma manera que los inhibidores de checkpoint inmunológicos. Tiene un perfil de toxicidad también particular, bastante similar al de la quimioterapia, toxicidad hematológica, toxicidad neurológica. Por lo tanto, es algo a tener en cuenta cuando uno hace la secuencia de tratamientos y tiene agentes con similares tasas de respuesta. El perfil de toxicidad es algo bastante útil para definir la cuestión. Se puede decir que la visión de los expertos respecto a la secuencia en cáncer de vejiga hoy tiene todos estos agentes, y lo más destacable es que ya hay una cuarta línea, pero fíjense, esto ya no es una opción. O sea, la atezolizumab, el pembrolizumab en la población PL1 alta de más del 10% no es una opción, y solo quedan pacientes inelegibles a quimioterapia. ¿Y qué dicen las guías? Bueno, hacen una distinción en aquellos que son vírgenes de
de quimioterapia y vírgenes de inmunoterapia. Fíjense cómo en los pacientes progresados a quimioterapia, el pembrolizumab sigue siendo el gol estándar, pero tal vez estas guías ya no representan a los pacientes que hacen la secuencia de quimioterapia más avelumab secuencial en los respondedores, ¿sí? Y en aquellos que han progresado a inhibidores de checkpoint inmunológicos, se puede decir que si los pacientes no estuvieron expuestos a la quimioterapia por ser inelegibles a quimioterapia, sería considerar esta opción terapéutica de el enfortumab vedotin, si el paciente puede cumplir el perfil de toxicidad, porque no cumple obviamente los mismos criterios que la inelegibilidad a cisplatino, pero en contra de este agente podemos decir que el erdafitinib en progresados a inmunoterapia fue donde más tasa de respuesta se obtuvo, con un nivel del 59%. Si somos estrictos y ortodoxos con los datos, podemos decir que en una terapia secuencial realmente el esquema de enfortumab vedotin debería ser tal vez el elegido por el hecho que fue comparado contra la quimioterapia en un fase 3 prospectivo, tuvo más tasas de respuestas completas y tuvo también una similar tasa de respuesta global con respecto a lo que es el erdafitinib, llegando al 44%. Y además tiene la ventaja de utilizarse en población no seleccionada biológicamente, ¿sí? Pero teniendo en cuenta el perfil de toxicidad y que la secuencia actualmente es quimioterapia más inmunoterapia secuencial, es decir, que estos agentes realmente, si bien no son iguales, es decir, la quimioterapia con el enfortumab vedotin, después de una secuencia de citostáticos e inmunoterapia secuencial a la progresión, realmente es válido utilizar el erdafitinib en esta población de FGFR3 positivo, y teniendo en cuenta también que progresan en inmunoterapia. A tener en cuenta, fíjense cómo las guías, como terapia subsecuente, es decir, después de haber hecho quimioterapia e inmunoterapia, la categoría 1 se la lleva el erdafitinib, el enfortumab vedotin, siendo coherente con los datos, dado que el estudio fue un fase 3 prospectivo, ¿sí? Y por último, para destacar, fíjense todos los esquemas nuevos que hay, nuevos agentes FGFR que tienen tal vez más potencia y otro perfil de toxicidad. Me parece interesante más que nada esta combinación de tratamientos que es el pembrolizumab más el enfortumab vedotin con pacientes seleccionados, vírgenes de tratamiento, una tasa de respuesta del 73%. Realmente la opinión de expertos que han participado en estos estudios dice que este va a ser el nuevo gol estándar y es lo más probable y los números lo avalan. También hay un estudio que sería la continuación del BLS 2001, que sería el 2002, donde el erdafitinib en pacientes con las mutaciones driver pueden randomizarse a erdafitinib más un anticuerpo monoclonal inhibidor del checkpoint inmunológico de Janssen, que es el sertrelimab, que también es una interesante población para estudiar, y nos va probablemente a revelar en primera línea si tiene sentido combinar una terapia target con una terapia inmunológica, ¿sí? Ya hay combinaciones de estos agentes en otros estudios, con durvalumab y inhibidores de FGFR, que la verdad que no fueron positivos, pero bueno, hay que obviamente verificar estos datos también. Muchas gracias por su atención.